¿Sabías que el agua potable de Lima podría estar dañando tu cerebro, tus músculos e incluso reduciendo tu esperanza de vida? Y es que hay algo que nadie te está contando sobre los metales pesados y la contaminación biológica en nuestro sistema de agua. Estamos en el río Rímac, la fuente del 70% del agua que consumimos en Lima. Hace poco menos de un mes, el agua lucía de un color negro y emanaba un olor fétido. Según los medios, se derramaron 140.000 metros cúbicos de agua contaminada, aparentemente de la empresa hidroeléctrica Huampaní. ¿Pero esto fue un incidente aislado o estamos ante un problema constante? Consultamos a especialistas para descubrir qué está pasando con el río y qué tan segura es realmente el agua que llega a nuestros hogares. A ver, estamos hablando de Sedapal. Entonces, si hablamos de Sedapal, la estructura de cómo procesa el agua definitivamente va a afectar en la calidad del agua. Es por eso que se reporta que a pesar que en los caños podemos tener agua potable, entre comillas, tienen algún componente de metal pesado, algún componente microbiológico, que definitivamente sí, si no tienes un buen sistema de cañerías de procesamiento de agua, va a afectar en la calidad de agua y eso afecta la salud de todos nosotros. ¿Es realmente potable el agua que sale de las cañerías en Lima? Sedapal, la empresa estatal responsable del suministro de agua en Lima Metropolitana y Callao, asegura que su misión es ofrecer servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales con altos estándares de calidad. Pero un informe del año pasado de la empresa británica QS Supplies UK, basado en datos de la Universidad de Yale, reveló que el Perú se encuentra entre los países con la peor calidad de agua en la región, solo superado por Bolivia, Guyana y Surinam. Por definición, el agua potable debe ser segura, libre de microorganismos y sustancias tóxicas. Y es que estamos pagando por agua potable, pero esta definición dista de la realidad. Sedapal no garantiza ni cumple su función de potabilizar el agua. En un informe de Ojo Público, Pavel Aquino, especialista en recursos hídricos, advirtió que las infraestructuras hidráulicas de almacenamiento fueron diseñadas para durar 20 años, pero estas fueron construidas entre los años 80 y 90. Es decir, hoy estamos frente a una infraestructura obsoleta que no cumple con las necesidades actuales. Pero antes de continuar, hay que entender cómo es que el agua llega a nuestros hogares. Primero hay que entender que el agua se potabiliza en la tarjea, entonces se potabiliza a la entrada de la ciudad de Lima. Quiere decir que lo que sale de la tarjea ya no tiene algunos contaminantes. Principalmente la tarjea trata los residuos biológicos, los contaminantes biológicos, todo lo que tiene que ver con esto que les decía, los coliformes fecales, las aguas hervidas de los centros poblados. Eso se potabiliza. Entonces, una vez que llega a nuestras casas, a nuestros hogares, ya está limpio de este tipo de residuos. Pero hay otro tipo de residuos, principalmente los que tienen que ver con los metales pesados y los residuos mineros e industriales. Tienen un tratamiento más difícil. La planta de la tarjea no está especializada en el tratamiento de metales pesados. ¿Cómo Sedapal soluciona esto? El especialista explica que Sedapal emplea un proceso llamado sedimentación para reducir alguno de estos contaminantes en el agua. Este proceso consiste en dejar reposar el agua para que las partículas sólidas se hundan debido a la gravedad. De esta manera, las partículas más pesadas se depositan en el fondo de los recipientes. Luego, el agua pasa por varios contenedores adicionales para tratar de eliminar los residuos restantes. No es infalible, no es una planta que esté especializada en tratar estos residuos. Desde hace un mes intentamos contactar con el área de prensa de Sedapal para consultar sobre los contaminantes en el río y su tratamiento. Enviamos mensajes y llamamos, pero no obtuvimos respuesta. Una vez nos atendieron, sugiriendo escribir por WhatsApp, pero tampoco respondieron por esa vía. En llamadas posteriores, nuestras comunicaciones fueron ignoradas o colgadas. El tratamiento del agua enfrenta obstáculos técnicos significativos, y aunque su tarea es potabilizar el agua y hacer frente a los diferentes tipos de contaminación que afectan al río, como la contaminación biológica, que incluye bacterias como la E. coli, que se ha detectado en estudios realizados por especialistas, hasta metales pesados, que provienen principalmente de las actividades industriales y mineras. Aunque es su responsabilidad,
Sedapal no está cumpliendo de manera efectiva en eliminar estos contaminantes ni en garantizar que el agua sea segura. Sobre la contaminación biológica hablamos con el doctor Juan Vargas, experto en epidemiología, quien realizó un estudio de aguas en el río Rímac. Si una persona ingiere agua contaminada con E. coli, normalmente, y lo más usual, o sea, lo más común en el mundo, incluso en los países de bajos y medianos ingresos, que tienen muchas barreras, es las enfermedades diarreicas agudas. Normalmente que se presentan o lo más común es que se presenten en niños menores de 5 años. No tenemos suficiente mantenimiento porque prácticamente nosotros el agua que viene del río Rímac no generamos un tratamiento adecuado. Entonces, normalmente este tipo de bacterias ingresan al agua de consumo humano, que es el agua que normalmente utilizamos para lavar alimentos, agua que utilizamos para beber, agua que utilizamos para diversos motivos. Entonces, estamos en riesgo, ¿no? Constantemente. Tú consumes esta agua o verdura contaminada, haces un problema gastrointestinal, te dan un antibiótico, no tienes la terapia adecuada, tú vas a igual expulsar estos microorganismos que han tenido una dosis de antibiótico inadecuada, por lo tanto se hacen más fuertes, más robustos, hay resistencia antibacteriana y tenemos ahí un problema grave, que es el que hoy día, por ejemplo, reporta India. India tiene un problema muy grave de resistencia antibiótica. Este riesgo de resistencia antibiótica no solo pone en peligro la salud de las personas, sino que, si no se actúa a tiempo, podría generar una crisis con una gran carga económica para los sistemas sanitarios. Hay otro aspecto que es muy importante y es la cantidad de cloro que tenía el agua para poder contrarrestar la contaminación microbiológica que podía tener. Y encontramos que casi el 50%, es decir, de 5 hogares de cada 10 hogares peruanos, o sea, la mitad prácticamente, no tenían una cantidad adecuada de cloro, que era de 0,5 mililitros. Estamos hablando de los estándares mínimos de cloro establecidos por el reglamento del Ministerio de Salud sobre la calidad de agua para consumo humano. No se está aplicando la cantidad de cloro adecuada para garantizar que el agua sea segura para todos. Las bacterias que deberían ser eliminadas siguen presentes en el agua que utilizamos a diario. Y luego tenemos la contaminación por metales pesados, un problema mucho más grave y complejo de tratar. Diversos estudios, algunos de ellos realizados en el siglo pasado, ya alertaban sobre la presencia de esos contaminantes en el agua del río Rímac. Entre las investigaciones que mencionamos, podemos encontrar la de la red MUCI junto a el Departamento de Dignidad Humana de la Diócesis de Chosica, Caritas de Chosica, la Plataforma por la Defensa y Promoción del Ambiente de la Cuenca Alta del río Rímac y la Comisión Episcopal de Acción Social realizaron un estudio sobre la calidad del agua, los sedimentos y los relaves mineros a orillas del río Rímac. Los resultados son alarmantes. Se detectaron niveles peligrosamente altos de metales pesados como arsénico, cadmio, hierro, manganeso y plomo, superando ampliamente los estándares de calidad ambiental para el agua potable. La exposición prolongada a altas concentraciones conlleva a innumerables riesgos para la salud de las personas, que va desde algunas afecciones básicas gastrointestinales, que en otras puede llevar a compromisos neuromusculares y neurofisiológicos importantes, que en algún caso podría llevar hasta la muerte. Inclusive en el caso del plomo está bastante demostrado a nivel internacional un problema conductual que inclusive se asocia a la violencia, a la delincuencia, lugares donde hay mucha contaminación con plomo. Hay una curva también ascendente de los problemas antisocialidad, ¿no? de delincuencia común inclusive. Los análisis muestran una alarmante contaminación por metales pesados en los sedimentos del río, que son estas partículas de arena y arcilla que se acumulan en el fondo, con niveles que superan los estándares internacionales hasta 100 veces. Pero eso no es todo. Los relaves mineros de zonas como Tamboraque, Chichán, Millotingo y Pacococha en Lima contienen hasta 11 metales tóxicos que podrían representar un riesgo cancerígeno y de intoxicación para las poblaciones. Estos relaves son los residuos de la minería, restos pulverizados que están dejando cerca a los ríos después de triturar las rocas para extraer los minerales.
Sin un manejo adecuado, estos desechos siguen liberando metales peligrosos y contaminan las zonas cercanas al río. Y por si fuera poco, el agua en algunas áreas tiene un pH tan ácido que llega a 3.59, lo que pone en grave riesgo tanto la salud de las personas como el equilibrio del ecosistema y vida del río. Para ponerlo en perspectiva, según la Asociación de Químicos de Andalucía, el pH del agua potable debería estar entre 6.5 y 9.5. Para evitar que estos desechos sigan liberando metales peligrosos, es fundamental que los relaves se construyan en lugares estratégicos donde las precipitaciones no puedan afectar su estructura y que, en caso de derrumbe, no causen daños graves a las comunidades cercanas. Pero en sí nuestra debilidad es aquellas relaveras informales en su mayoría y relaveras que procesan menos de 300 toneladas por día, porque sencillamente uno que no entrega en un estudio de impacto ambiental, solo estudia una especie de resumen, ¿no? Un resumen muy básico, según mi criterio y mi opinión, al margen del tamaño de la relavera, esa debería tener un estudio mucho más técnico. Hemos hecho seguimiento a un caso en particular, que es el del proyecto minero Ariana, que se ubica en Marcapomacocha. De hecho, tenemos un proceso judicial que por el momento tiene detenido el proyecto, una acción de amparo constitucional, porque consideramos que es una amenaza muy grave, porque como te decía, 60-70% del agua de Lima viene de Marcapomacocha. Entonces poner un proyecto minero ahí nos parece realmente muy arriesgado. Aunque el río Rímac es la principal fuente de agua para Lima, según Paul Maquet, no basta en época seca. Es aquí donde Marcapomacocha entra en acción, transfiriendo aguas de lagunas represadas al Rímac para garantizar el abastecimiento. A pesar de que ya existen tecnologías para mitigar este tipo de contaminación, el ingeniero de la Cruz subraya que es fundamental abandonar los relaves convencionales y optar por relaves filtrados, como se hace en otros países de Latinoamérica. Este método elimina gran parte del agua de los residuos, previniendo drenajes ácidos y reduciendo el impacto ambiental. Ahora, te insisto, nosotros estamos en un juicio contra el Ministerio de Energía y Minas, contra la Autoridad Nacional del Agua, porque nosotros cuestionamos un proyecto minero que ellos han dado visto bueno en la fuente de agua de Lima. Nosotros hemos ganado la primera instancia y ellos han apelado. Entonces la mirada es negacionista, es una buena palabra, la mirada es negacionista. No quieren aceptar que la presencia de actividad minera en la cuenca del Rímac es un factor que genera una vulnerabilidad, un riesgo sobre el agua de Lima. Mantener la imagen de que no hay ningún problema. Intentamos contactarnos con la Autoridad Nacional del Agua hace una semana, tanto a través del área de prensa como mediante mesa de partes. Sin embargo, hasta la fecha de publicación no hemos logrado concretar la entrevista. La demanda que menciona el especialista está relacionada con la ubicación de la presa de Relaves. Originalmente, esta se iba a situar muy cerca del túnel, a solo unos metros. Ahora, la empresa quiere moverla un poco más lejos. Aunque esto pueda parecer una mejora, el riesgo sigue siendo el mismo. Si la represa colapsa o se desborda, como ya ha ocurrido en el Perú antes, el impacto no solo afectaría a las zonas aledañas, sino que podría contaminar el agua que llega a 10 millones de personas en Lima. Como por la calidad, los riesgos a la calidad del agua, no nos parece que se justifique este proyecto, nos parece que el riesgo que se abre para la ciudad de Lima es demasiado grande. A menudo se habla de garantizar el acceso al agua potable en Lima y suele centrarse en ampliar redes de agua y alcantarillado. Pero, ¿estamos abordando el problema de fondo? La verdadera pregunta es, ¿qué estamos haciendo para proteger las fuentes que nos garantizan su calidad y disponibilidad? Sin cuidar esas fuentes, no habrá agua que distribuir, por más infraestructura que construyamos. Pero no se gasta en esta visión de cuenca, esta visión ecosistémica, esta visión de restauración de la vegetación, de la forestación, de todo lo que va a permitir captar ese agua que después se va a utilizar en las redes de agua y alcantarillado. Creo que hay una visión como de infraestructura, cuál es la mirada del funcionario público, pero también hay el tema de la corrupción que interviene, ¿no? Estas decisiones no solo impactan la calidad del agua, sino que ponen en jaque el futuro hídrico de una ciudad que ya enfrenta una crisis de agua. Conociendo todo esto, ¿qué estamos haciendo por cuidar nuestra agua? Porque, ojo,
Esto es un tema que nos afecta a todos. Es momento de dejar de ser indiferentes y entender que la crisis del agua no es solo un problema medioambiental, es una cuestión de salud. Pero la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto?